El aire de la noche estaba cargado de risas. Éramos jóvenes, o quizás solo neostorosnie. A mis amigos, Mateo y Sofía, les encantaba una buena historia, especialmente una que te helara la sangre. El edificio Condesa. Dicen que su ascensor guarda un secreto, un 13º piso maldito. Habló de un ritual, una secuencia de botones, un viaje a un lugar no hecho para los vivos. Yo me burlé, claro. Las leyendas urbanas eran pan de cada día en nuestra ciudad. Pero una pizca de algo, una curiosidad morbosa, me picó. Un peso de plata de antes de la guerra, añadió Mateo, bajando la voz como si contara un secreto. La apuesta era simple, un reto, investigar el ascensor maldito. El brillo en los ojos de Mateo sugería que él sabía que la tentación de lo desconocido era una corriente poderosa. El edificio Condesa se alzaba como un rey olvidado, antes grandioso, ahora cubierto por la tristeza del abandono. Su fachada de piedra estaba manchada por el tiempo. Ventanas como ojos vacíos miraban hacia la calle bulliciosa. El vestíbulo era enorme y hacía eco. Los pisos de mármol estaban rotos. El aire se sentía pesado, cargado con olor a polvo y algo más. Encontré el infame ascensor escondido en un rincón oscuro. Su puerta de bronce estaba deslucida, grabada con patrones Art Deco ya borrosos. Un pequeño letrero escrito a mano simplemente decía fuera de servicio. Era la entrada al supuesto 13º piso. El aire a su alrededor se sentía más frío. Apreté el viejo peso de plata en mi bolsillo. Mi corazón golpeaba con nerviosismo contra mis costillas. Esto era una tontería, una completa tontería. Debería dar la vuelta, irme a casa, pero sentía los pies pegados al suelo. El silencio del vestíbulo ponía los pelos de punta. Respiré profundo. Miré a mi alrededor una última vez. Nadie. Solo yo y el ascensor silencioso y sombrío. Era hora de ver si la leyenda tenía algo de verdad. El ritual, como lo describió Mateo, era específico, casi ceremonial. Tenía que presionar los botones en una secuencia, 4º piso. Luego el segundo, después el 6º. De nuevo al segundo. Y finalmente el 10º. Solo entonces, si las leyendas eran ciertas, el ascensor respondería a la llamada oculta. Deslicé el viejo peso de plata en la ranura. Mis dedos, resbaladizos por el sudor nervioso, buscaron los botones con torpeza. El panel era de baquelita vieja. Los números estaban gastados. Presioné el 4. Un quejido grave salió del hueco del ascensor. Luego el 2. Otro quejido. 6. La maquinaria chilló. 2 otra vez. El ascensor pareció suspirar. Finalmente el 10. Contuve la respiración. Por un momento no pasó nada. Solo el zumbido del viejo motor. Casi me río. Claro. Solo era un ascensor dañado. Entonces, un clic suave. Un sonido que no encajaba. El indicador de piso, que había estado apagado, parpadeó. No mostraba ningún número. Solo una luz tenue que palpitaba. Se me heló la sangre. Las puertas, con un temblor que vibró por el piso, comenzaron a abrirse. Adentro, la cabina del ascensor era pequeña, revestida de madera oscura y marcada. Un solo bombillo desnudo daba una luz amarilla y enfermiza. No había botón para el 13º piso. Entré. Las puertas se cerraron detrás de mí con un aire definitivo y escalofriante. La subida fue inquietantemente suave, silenciosa incluso. Después de los quejidos y crujidos, esta quietud era más perturbadora. El indicador de piso seguía siendo un vacío palpitante y en blanco. Vi pasar los números de los otros pisos en el panel principal. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego, en lugar de detenerse o ir a un vestíbulo, el ascensor continuó su subida. Un ascenso lento, deliberado hacia la nada. Tenía la garganta seca. Mis manos se apretaron en puños. Se detuvo. No con una sacudida, sino con un suave suspiro. Las puertas siguieron cerradas. Por un momento largo y angustioso, me quedé allí en el silencio sofocante. La luz palpitante en el panel se intensificó un poco. Luego, con el mismo quejido de protesta de antes, las puertas comenzaron a abrirse. No revelaron un pasillo, sino una pared. Una pared de ladrillos maciza, a centímetros de la apertura del ascensor. Se me cayó el alma a los pies. Era solo una falla. Pero entonces, lo vi. Una línea tenue en los ladrillos, una unión. Como si una parte de la pared no estuviera bien alineada con el resto. Empujé. Suavemente al principio, luego con más fuerza. La sección cedió. No era una puerta,
Era una abertura tosca, hecha bruscamente, como si alguien hubiera arañado desesperadamente para pasar. Detrás había oscuridad, una negrura profunda, impenetrable, y un olor, tierra húmeda, podredumbre, y algo más, algo dulce y empalagoso. Busqué mi celular con torpeza y encendí la linterna. Pasé por la abertura. El pasillo se extendía más de lo que esperaba. El haz de mi linterna bailaba nerviosamente adelante. Iluminó una escena de total desolación. Había herramientas regadas por el suelo, oxidadas, cubos de yeso endurecido, rollos de papel tapiz podrido. Parecía como si los trabajadores hubieran soltado todo y huido, a mitad del trabajo, hacía décadas. El silencio aquí era diferente. Era un silencio lleno de historias no contadas. Más adentro, Daniel encontró un cuarto, o lo que una vez iba a ser un cuarto. Las paredes eran de cemento puro. Una única ventana sucia tapada con ladrillos desde afuera no dejaba pasar luz. En el centro del cuarto, un objeto solitario. Un caballito de mecer para niños. Su pintura estaba saltada. Le faltaba un ojo de vidrio, dejando una cuenca oscura y vacía. Miraba hacia la ventana tapiada, como si esperara pacientemente una vista que nunca llegaría. Un escalofrío, no del todo por el frío, me recorrió la espalda. En un borde cercano encontré algo más. Un pequeño diario con tapas de cuero. Sus páginas estaban quebradizas, manchadas de agua. La tinta estaba desvanecida, la letra era temblorosa y como de araña. Lo abrí con cuidado. Las anotaciones eran cortas, desesperadas. Hablaban de soledad, de estar atrapado, de un hombre en las paredes que susurraba cosas terribles. Las fechas eran de finales de los años 40. El nombre Elisa estaba garabateado una y otra vez. Se me cortó la respiración. Esto ya no era una leyenda urbana, esto era real. La última anotación era casi ilegible, solo unas pocas palabras frenéticas. Él viene. El ascensor lo sabe, lo trajo. Luego, una mancha oscura. No era tinta, algo más, algo que me revolvió el estómago. Cerré el diario, con las manos temblando. El olor dulce y empalagoso que había notado antes era más fuerte aquí. Parecía salir de las mismas paredes, tenía que salir de allí. Este lugar era una tumba, un monumento a una tristeza olvidada. Regresé al pasillo. De vuelta en la relativa cordura de mi apartamento, las luces de la ciudad parecían una orilla lejana. No podía quitarme el frío del 13º piso, ni la imagen de ese caballito de mecer solitario. El diario estaba en mi escritorio, un pedazo tangible de una pesadilla. Pasé los siguientes días metido en archivos, periódicos viejos, registros de la ciudad, cualquier cosa que pudiera encontrar sobre el edificio Condesa, sobre su construcción, sobre finales de los años 40. El nombre Elisa retumbaba en mi mente. La historia comenzó a surgir, pedazo a pedazo trágico. El Condesa fue construido por un industrial rico, un hombre llamado Julián Valeriano. Tenía una hija pequeña, Elisa. Era delicada, a menudo enferma, encerrada en sus habitaciones. Los periódicos de la época mencionaban un trágico accidente durante las etapas finales de la construcción del edificio, un fallo del ascensor, un trabajador muerto. Pero los detalles eran pocos, casi vagos a propósito. Entonces lo encontré, un artículo pequeño que nadie había notado, fechado unos meses después de la muerte del trabajador. Hablaba de la partida repentina de la familia Valeriano de la ciudad. Mencionaba rumores, susurros de sucesos extraños en su lujoso apartamento, del dolor inconsolable de una niña, y de un piso oculto, un piso construido para Elisa, un cuarto de juego secreto. Pero la construcción se detuvo, de repente, después del accidente. El trabajador que murió se llamaba Miguel, era el mecánico del ascensor. Las piezas encajaron, un mosaico horrible de dolor y quizás algo más oscuro. ¿Se había grabado de alguna manera la soledad de Elisa, su aislamiento en ese espacio sin terminar? ¿La tragedia de la muerte de Miguel en el hueco del ascensor maldijo de alguna manera la máquina? ¿El hombre en las paredes del que Elisa escribió era el espíritu inquieto de Miguel? ¿O algo completamente diferente? ¿Algo atraído por la fuerte mezcla de tristeza y asuntos pendientes que llenaba el 13º piso? La investigación ofreció respuestas, pero también generó 100 preguntas más aterradoras. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia vida, atormentado por un lugar que nunca debía haber visitado. La línea entre la realidad y el abrazo escalofriante de lo sobrenatural se estaba borrando. Rápidamente, tenía que encontrar una forma de terminar con esto.
El terror que traje del 13º piso no se quedó solo en mis recuerdos, comenzó a filtrarse en mi vida, como un veneno sutil. Empezó con cosas pequeñas. El ascensor de mi propio edificio, usualmente confiable, comenzó a actuar de forma errática, se detenía entre pisos, las luces parpadeaban. A veces las puertas se abrían a un hueco vacío por un segundo aterrador antes de volver a moverse bruscamente. Empecé a usar las escaleras, aunque vivía en un 8º piso. Luego vinieron los sonidos, por la noche, débiles al principio. Un rasguño suave, como uñas en madera, viniendo de dentro de mis paredes. Me dije que eran ratas, o el edificio asentándose. Pero el sonido era demasiado intencional, demasiado rítmico. A veces oía un susurro, tan débil que no podía entender las palabras. Pero el tono era inconfundible, frío, burlón. El diario de Elisa hablaba de un hombre en las paredes. ¿Estaba aquí ahora? ¿Había traído algo conmigo? Los objetos en mi apartamento comenzaron a moverse, cosas pequeñas. Un libro que dejé en la mesa aparecía en el suelo. Las llaves que siempre colgaba junto a la puerta estaban en la cocina. Una mañana, encontré un solo peso de plata viejo en mi mesita de noche, idéntico al que había usado en el ascensor del Condesa. Se me heló la sangre. No le había contado a nadie sobre la moneda, ni siquiera a Mateo o Sofía. ¿De dónde había salido? El olor dulce y empalagoso del 13º piso a veces flotaba por mis habitaciones. Débil, pero innegable. Dormir se convirtió en un lujo que rara vez podía permitirme. Cuando dormía, las pesadillas me atormentaban. Pesadillas de pasillos oscuros. De un caballito de meser solitario balanceándose en un cuarto vacío. De un ascensor subiendo sin fin. Y de los ojos tristes y vacíos de Elisa mirándome desde las sombras. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia vida, atormentado por un lugar que nunca debía haber visitado. La línea entre la realidad y el abrazo escalofriante de lo sobrenatural se estaba borrando. Rápidamente, tenía que encontrar una forma de terminar con esto. Empecé a dudar de todo. ¿Era esto real? ¿O estaba perdiendo la cabeza? La falta de sueño, el miedo constante, estaba pasando factura. Tenía que encontrar una forma de terminar con esto. Mateo, al principio contento de que su leyenda fuera cierta, empezó a preocuparse. Sofía me insistió que viera a alguien, un doctor, un cura, cualquiera. Me veía demacrado. Mis ojos estaban muy abiertos, moviéndose constantemente a todos lados. Traté de explicar lo que había encontrado, lo que estaba viviendo, pero las palabras sonaban locas incluso para mis propios oídos. ¿Un ascensor maldito? ¿Una niña fantasma? ¿Un hombre que susurraba en las paredes? Intercambiaron miradas preocupadas. Los encuentros se volvieron más directos, más aterradores. Una noche, mientras estaba en mi baño, el reflejo en el espejo parpadeó. Por una fracción de segundo, no era mi cara la que me devolvía la mirada. Era otra persona, pálida, demacrada, con ojos llenos de una tristeza antigua. ¿Elisa? ¿O quizás Miguel? La imagen desapareció antes de que pudiera realmente verla bien. Pero el terror permaneció. Un nudo frío y duro en mi estómago. Empecé a evitar los espejos. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. A veces, casi podía entenderlos. Únete a nosotros. Quédate. El 13º piso espera. Me sentía atraído al edificio Condesa. Me paraba al otro lado de la calle, mirando su fachada oscura, al lugar donde debería estar el 13º piso. Se sentía como un imán, atrayéndome, llamándome de vuelta. La parte racional de mi cerebro me gritaba que corriera, que me fuera de la ciudad, pero otra parte, una parte más oscura y curiosa, estaba intrigada. Empecé a dudar de todo. ¿Era esto real, o estaba perdiendo la cabeza? La falta de sueño, el miedo constante, estaba pasando factura. Quizás el 13º piso fue solo un detonante, algo que activó una debilidad que ya tenía dentro de mí. Pero la evidencia física, el diario, la moneda, eran reales. A menos que no lo fueran, a menos que mi mente los estuviera creando. La duda era quizás la parte más aterradora. Estaba atrapado en una pesadilla, sin saber si yo era el que soñaba o un personaje en la obra horrible de otra persona. Tenía que encontrar una forma de terminar con esto. La atracción se volvió irresistible. Sabía que era un error, uno fatal quizás. Pero tenía que volver, tenía que entender. O quizás, simplemente tenía que rendirme. Me encontré de nuevo frente al viejo ascensor en el Condesa. El peso de plata se sentía pesado en mi mano. Esta vez, no dudé. Hice el ritual. Los botones.
la moneda, el quejido familiar. Las puertas se abrieron, llamándome a su abrazo sombrío. La subida fue igual, silenciosa, amenazante. Las puertas se abrieron al pasadizo tapiado, el olor a podrido y a perfume olvidado era más fuerte ahora, casi como si me diera la bienvenida. Entré al 13º piso, el haz de la linterna parecía más débil esta vez, o quizás la oscuridad era más fuerte. Caminé por el pasillo, hacia el cuarto del caballito de Messer. Estaba allí, quieto, esperando. Pero algo era diferente. Sobre el caballo había una pequeña cinta descolorida, una que no había visto antes. Nunca le dije a Mateo o Sofía a dónde iba esa noche. Encontraron mi apartamento vacío. Lo único fuera de lugar era el diario de Elisa, abierto sobre mi escritorio. Abierto en una página nueva, una página que yo no había escrito. La letra era temblorosa, como de araña. Familiar, se ha unido a nosotros, decía. El ascensor lo sabe, lo trajo. Ya no estamos solos. Mis amigos buscaron, la policía buscó, pero el 13º piso del edificio Condesa seguía tercamente sin existir en ningún registro oficial. Dicen que el viejo ascensor del Condesa está de verdad sellado ahora. Soldado. Pero a veces, tarde en la noche, cuando la ciudad está en silencio, la gente que vive cerca dice que lo oye, un quejido débil, el sonido de maquinaria vieja moviéndose, y a veces, un susurro, traído por el viento, un susurro que suena como una niña pequeña, y un hombre, y quizás, ahora, una tercera voz, una voz que alguna vez perteneció a Alejandro, el escéptico, una voz que ahora es parte del silencio eterno y escalofriante del 13º piso. Tenía que encontrar una forma de terminar con esto.